Bienvenidos a un nuevo episodio del Patrón de Turín. Sí, que capítulo 21 esta vez. Sí, y que lo hemos dicho al comienzo de forma constante los últimos como 3 episodios. Sí, hemos sido ordenados. El nombre del siempre podcast, lo decimos al revés. que nunca lo decimos. Sí. Ahora lo hicimos ordenadamente. Sí. Bueno, este episodio es muy especial, lo estábamos esperando hace tiempo porque, bueno, al principio hablamos un poco de esto, como desde nuestra ignorancia también. Claro, pero con muchas ganas de saber. Y con muchas ganas de saber un poco más, pero ahora trajimos a la experta. Sí. Alguien que nos pudiera contar un poco más sobre, bueno, primero de ella, de su trabajo invitada, y de este tema que nos interesa mucho, que es el arte textil mapuche. Sí. Así que le vamos a dar la bienvenida a Loreto Millalén, que es la creadora, fundadora de la Escuela de Arte Textil Mapuche at Yallín. Sí. Bienvenida, Loreto. Hola, Sin Loreto. Mai Puche, Loreto Millalén, le agradezco mucho la invitación para poder compartir a través de este espacio que ustedes han generado con las personas que escuchan y que van a poder estar de alguna forma aquí con nosotros en el futuro, ahora mismo. Eso, sí. Muchas gracias a ti por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un orgullo que estés con nosotros. Para nosotros es súper un orgullo. Es súper importante porque te vamos a estrujar un poco ahí. Sí. Nos gusta mucho todo el tema del telar mapuche y todo eso. No tenía mucho tiempo ni oportunidades de adentrarnos un poco, ¿cierto? Exacto. Pero nos interesa mucho. Sí, y para dar un poco más de contexto quizás a las personas que nos están escuchando, queremos saber un poco más de ti, porque tú eres realmente un artista. Hemos estado un poco investigando sobre ti. Un poco sobre ti. Y no, claro, no es solamente, bueno, no solamente una tejedora, ¿cierto? Exacto. Sino que también has incursionado por varias ramas del arte. Cuéntanos un poco. Eso. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo heredaste esto del telar mapuche? Un poquito de ti. Sí. Bueno, le reitero los agradecimientos por sobre lo que me preguntan. Les puedo contar que yo soy artista desde niña, desde pequeña. Me interesaron siempre los colores y las formas, y era parte de los juegos que podía tener en forma individual, porque me gustaba harto jugar en colectivo también. Claro. Jugar a perseguirse, y me gustaba recortar papeles y juntar pañitos de colores y cartoncitos de colores para mover los colores entre ellos. Esa era una de las cosas que hacía así como tipo guagua, 3 años, todavía me acuerdo, porque era impactante para mí ver aquello. Claro. En súper mega resumen, tuve la oportunidad de viajar siempre al sur con mi familia, desde antes de nacer, desde guagua, de niña, joven, adolescente y adulta, y de esa forma, aún nacida y criada en Santiago, de encontrarme con la parentela, pero no solamente la parentela humana, sino que tuve la oportunidad de viajar en los veranos principalmente, y conocer otra forma de la vida en el mismo tiempo. Claro. Acá en Santiago, viviendo entre el cemento y alguna que otra planta y la tierra seca, digamos, tenía la posibilidad de ir al campo en la época de la cosecha, cuando estaban los huertos, y que en realidad yo no tenía idea que podían crecer plantas tan grandes y con todos los alimentos. Y eso mi tía me lo explicaba caminando por el huerto junto a ella, sin hablar, más bien experimentando la vida, viviendo y respirando junto a ella y con los ojos bien abiertos. Claro. Ella hilaba y tejía siempre frente a nosotros, porque parte de la vida cotidiana, así como atendernos, preparar el pan, ir al campo con los tíos y aprender que los animales, el viento, el campo, el bosque y el mar son parte de la vida, por lo menos de nuestra familia, las quenchas. Así que bueno, ese es un momento improntante, porque realmente marcó una huella en mi corazón y en mis pulmones, en mis vistas y en las manos. Así que, resumen, aprendí de ella por reiterada observación, por impregnación, por experiencia, y luego, ya siendo una niña, en los colegios de Santiago siempre participé en todos los grupos de danza, creando libremente. Pues mi padre es poeta, mi papá Juan Millalén, él es poeta, siempre nos llevó a participar en las actividades que se realizaban aquí, mapuche urbana, en una época en que no había un orgullo y un reconocimiento como el que ha empezado a expandirse, a generarse, sí.
y tuve la oportunidad de, entonces, a través de él, conocer otros poetas, otras poetisas y personas que se dedicaban a cultivar la palabra para expresar pensamiento y sentimiento en torno a la vida, a la política, a la experiencia y a la misma creación y generación de pensamiento aquí en la ciudad mapuche. Claro. Así que después estudié arte en la Chile y ahí, bueno, conocí más artistas, pero antes ya pintaba murales y siempre he estado en contacto como con la posibilidad de vivir y de crear, llevar una vida a través de la creación, con sentido a través del arte. Claro. Sí, qué increíble lo que nos cuentas, porque realmente todo ha tenido un sentido desde que eras pequeña, desde la formación con tu tía, tu familia, tu papá, artista también. Era como inevitable que llegara a ese camino tú también, ya sí. Con toda la experiencia que has tenido. Más con el peso de tu cultura, que es súper potente, como nos narras tan profundamente. Realmente una mirada distinta. Es súper enriquecedor y grato escucharte, porque uno se da cuenta inmediatamente que estamos frente a un artista, digamos, ¿cierto? No sé si te pasa eso, como increíble de los reales, digamos, ¿cierto? Sí, qué bonito. Sí. Y luego, después de que estudiaste arte, te has, ¿cierto?, ya como consolidado como artista, decidiste hacer una escuela de arte textil mapuche. ¿Cómo fue ese camino? Sí. Quizá me salté mucho tiempo, pero... Sí, lo que pasa es que el arte es un riel o un cauce que le da cobijo a una forma de ser. Aquí hay muchas posibilidades, muchas vertientes que podrían acoger el sentir y el pensar de muchas personas de todas las edades. Principalmente siempre pensamos en las guaguas, los que están naciendo, los que vienen, los que ya están creciendo, los jóvenes, a través de generar estos espacios de confluencia de la creatividad, del sentimiento y el pensamiento que ha sido dispuesto a través de la forzada instalación de Chile sobre los territorios del pueblo originario. Ha sido doloroso la ubicación en algún lugar, en el destino de un pueblo, de un país completo que se llama Chile, de dejar a la raíz en un lugar que no le corresponde, un poco torciendo lo que podría ser el devenir de toda naturaleza por ley de gravedad, por decirlo de una forma así como sencilla. Sí. Y bueno, afortunadamente la intuición y el sentimiento de corazonada y de pensamiento como libre, en el sentido de que no se acoge a una doctrina o una ideología que está fuera de, digamos, de ambiente o de territorio, por lo menos a mí me autodetermina. Claro. Lo de la escuela no fue que yo dije claro, se le puso el nombre y todo, pero fue algo que ocurrió porque tuve la posibilidad de en algún momento decirle a mis compañeras de grupo de baile mapuche que nos uníamos en torno a Quinturray Raipan, una papay que tomó la bondadosa decisión en la vida de enseñarle a danzar las danzas que ella vio cuando era pequeñita, a un grupo de bailarinas y bailarines llamada el Grupo Tun, que es un grupo de danza legendario en las calles de Santiago, los primeros que en plena dictadura danzan en la calle y junto a la papay, que en ese tiempo eran muy poca gente en la que marchaba por las calles con todo su tacún, que es su prenda mapuche. Entonces ella se dedicó durante más de 20 años a enseñar todo esto. Yo tuve la fortuna y el honor de aprender con ella, con Quinturray Raipan, en un espacio que también gestionaba el maestro bailarín y profesor de yoga Quintanilla. Entonces ellos tuvieron la posibilidad de acogernos y transmitir sus conocimientos. Cuando yo tuve mi segundo hijo, convoqué a mis compañeras, le dije: chiquillas, ¿quieren aprender a tejer telar mapuche? Y fue como sí. Y bueno, y de ahí iban a la casa y de ahí no pude parar nunca más. Me dedicaba a hacer grabado, a pintar en esa época, y me dediqué. Me dediqué porque se abrieron las puertas a través de la Mienes, Claudia Raipan, en el Centro Cultural Ainil, en el barrio Concha y Toro.
en pleno barrio Conchaitón, el ex Palacio Walker. Ahí estuvimos trabajando de una manera muy linda. Entonces empezó a llegar gente mapuche, sobre todo, lo siento, recuerdo solamente a las lamiones porque me quedó más grabada ese sentir, ese palpitar detrás de las hebras o entre las hebras. Y conversaciones que yo nunca había tenido con mujeres, con compañeras, porque fue así, se dio. Han sido siempre muchísimas más mujeres yendo por el cauce de esta posibilidad de existir y de vivir comunitariamente a través del huichal y de las hebras, de las formas de tejer, de los ñimín y de nuestras historias. O sea, el taller de alguna forma siempre se presentó como una instancia también de reflexión, no solo una actividad de tejer, ¿cierto? Que muchos piensan, que los que no están tan familiarizados piensan, es una actividad casi como manual, ¿cierto? Pero en este caso tú le das una trascendencia mucho mayor, que es de reflexión, de compenetrarse con una comunidad que es distinta a lo que podría pensar otra persona. Sin duda, a una como Melfe como profesora le pasan algunas cosas. Voy a hablar de dos de ellas. Una de ellas es que todas las personas que somos profesoras, educadores, o sea, papá, mamá, tía, tío, abuelita, todo el mundo tiene la posibilidad de explicarle a otra persona en algún momento se puede decir algoritmo, pero suena como raro, pero también puede ser una forma de comprender internamente algo que visualmente se ve como plano, por ejemplo, o que se ve ocurriendo, circulando. Entonces, para poder llegar ahí, y eso yo se lo agradezco a la vida, a la Ñuque Mapu, yo tengo una capacidad de expresar, de poder explicar algo a través de una forma que es inolvidable, y puedo tener la capacidad de que las personas también puedan hacer brotar de sí estos elementos originales y extraordinarios que cada persona tiene para fortalecer esa verdad o esa certeza de la verdad. El taller desde el comienzo del primer día tuvo como su nombre o su cintillo que decía Remineralizando Territorios Invisibles. Y eso se trata de todo lo interno que acontece, no solamente en el hecho de que estructuralmente el huichal y los tejidos son tridimensionales, multidimensionales, pero en la estructura del tejido, en aquello que se crea, en aquel objeto que circula con nosotros por la vida y a través de las generaciones, pero al mismo tiempo la persona que lo crea, que conoce, que entiende, que aprende y que empieza a movilizar dentro de sí capacidades que han sido movidas genéticamente, físicamente, mentalmente, espiritualmente por muchas generaciones, por miles de generaciones. No es menos que eso. Empieza a acontecer colectivamente eso, como una señal de vida también. No algo que es como me pasa a mí y solamente a mí, y no, nos pasa a todos. Entonces, en abrir ese lenguaje ha sido una de las posibilidades que se fortalece y que toma como en Adyayin, toma vida y hasta cierto punto toma vida propia. Entonces, unos añitos después se arma el arte. La escuela, claro, porque desde un principio empezamos a invitar gente que era... la escuela se arma cuando ya definitivamente las clases no pueden ser sin clases de derecho, sin clases de historia mapuche, sin clases de mapudungún. Tienen que ser con medicina mapuche, tienen que haber clases, tienen que haber reflexiones sobre historia y la bitácora de viaje por el territorio textil mapuche en el año 2014, y es un hilo que no se ha cortado, que ha inspirado a muchas personas en otras actividades que realizan en torno a la educación, pero es vital y es medular. De ahí viene este torrente. Entonces, en ese sentido, ha ido siempre acompañado de una reflexión y de una observación. No les puedo decir autoobservación porque es colectivo. Siempre va a confluir a que se escucha todas las demás reflexiones y de ese círculo nace una nueva propuesta cada semana. Cada semana fue así hasta antes de la pandemia, que la escuela se empieza a desarrollar en forma online. Pero antes de la pandemia nosotros todos los años expusimos, todos los años itineramos, todos los años hicimos viajes para compartir en otras comunidades y se configuró una comunidad y experiencias preciosas en todo sentido. No todas son las excelentes experiencias, son todas
enseñadoras, pero la mayoría son realmente maravillosas. Sí, me parece súper interesante todo lo que nos dices, y algo que de lo que nos estás relatando me hizo acordar de cuando llegué a la escuela, a la página, digamos, que me llamaba la atención de que, claro, como decías tú, no es solamente enseñarte una técnica, sino que hay todo un trasfondo detrás y tiene que ver también con el significado, ¿cierto?, del arte textil para la cultura mapuche, que no tiene mucho que ver como un reflejo de su cultura. Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, como en esa línea, me gustaría preguntarte, para las personas que no sabemos, ¿cierto?, tanto de esto, ¿cuáles son como las cosas que se representan, o la persona, por ejemplo, porque me imagino que uno no teje así como cualquier cosa, hay ciertos símbolos, cierto como lenguaje que se refleja a través de este arte textil. Y si nos pudieras contar un poco más de eso. Claro que sí. Bueno, el huitral es el telar que está parado, que está de pie. Eso significa su nombre. Y en nuestro continente, en Abya Yala, también conocido como continente americano, hay diversos tipos de telares. Son estos artefactos donde se desarrolla este arte que, por lo demás, prehispánicamente hablando, es un arte mayor. Es uno de los grandes artes que con toda la complejidad y sofisticación que se pueda uno imaginar, se desarrolló previamente a esta colonización, se desarrolla en este espacio. En el caso, y esto pasa en todos los continentes, no hay ningún continente en la Tierra donde no exista el arte textil. Estamos hablando de un arte ancestral, antes de que existan las naciones que hoy día conocemos como las que están en la punta del iceberg, digamos, porque las otras han sido relegadas a ciertas condiciones para continuar existiendo, cuando se les reconoce que existen. Entonces, el huitral es muy hermoso, así como el culiú, que es el uso, y donde se confecciona el hilo. Son artefactos muy sencillos, no porque estén exentos de complejidad, sino porque se ha llegado a la expresión más mínima y minimalista y sencilla de lo que se necesita, y nada más que eso, para poder emprender la creación. Si uno piensa en el tejido, por ejemplo, en el tejido del pueblo original, el tejido mapuche, y las cadenas operatorias, su cadena operatoria, el primer eslabón empieza en el agua. Co, que es el agua, es un elemento importantísimo. Si no hubiese agua, no habrían animalitos de los que extraer la lana, ya sean los prehispánicos como el chilihue, que la llaman, la alpaca, y hoy en día la oveja. No habrían hierbas para que se alimentasen, y tampoco existiría la persona humana, el cuerpo, el che, que va a tener la voluntad y la profunda capacidad de soñar y pedirle a la tierra y pedirse a sí mismo crear y de principio a fin darle vida a este textil. Y una de las últimas etapas de la cadena operatoria es la vida del textil en la comunidad, cumpliendo un rol importante en la comunicación de signos, de mensajes, de sentido de la vida a través de su presencia en los momentos que son las ceremonias. Para las personas, universalmente hablando, para la gente, uno de los momentos así como más hermosos de la vida y de lo que más buscamos son los encuentros, ya sea de pareja, de amigas y amigos, de comunidad. Pero en el caso del pueblo mapuche, así como de otros pueblos, primeras naciones, pueblos ancestrales, la comunidad es más allá que, digamos, mis compañeros de trabajo, mi amiga, mi amigo, mis vecinas y vecinos del barrio. Estamos hablando de un pueblo que se ha considerado a sí mismo gente de la tierra, y que en las conversaciones, en las ceremonias, como el Yayipú, el Yatún, como los Coyantún, que son actividades importantes en este último, me refiero a este último, de numerosas personas, de muchísima gente, donde confluyen las comunidades. Se habla todo en plural, sin género, ya que una de las características del Mapudungún, donde siempre se invoca a todos, la ayuda es para toda la gente, la rogativa es de toda la gente, los agradecimientos son de parte de toda la gente,
incluyendo a quien lo dice, siempre está en este plural. Entonces el huitral, en todas estas actividades que son tan importantes, que se organizan con meses de antelación y que le dan vida al tiempo, para nosotros el Buñol Tripanto, por ejemplo, en pleno invierno aquí, nosotros vivimos en Santiago ahora, juntarnos desde mayo en adelante para prepararnos en junio, para que sea la mejor ceremonia, podamos estar preparadas, sostenerla como corresponde, porque todo lo que esto significa en el futuro de cada año, entregar las experiencias del año y solicitar toda la ayuda que uno necesita y programarse en forma colectiva. Ha traído también la forma y esto está siempre dibujado en el tejido, ¿ya? Y esta forma de dibujar como calendárica, donde estamos pasando por el tiempo, y es algo que no podemos negar, o sea, el sol sale por el oriente, ¿no es cierto? Por el Puel Mapu, claro. Siempre, aunque no tengamos ganas de que así sea, aunque no queramos creer que así es, aunque no lo sepamos nunca, aunque lo sepamos y no lo valoremos, así es. Entonces, circular por esos espacios que en el fondo tienen un volumen en la vida cotidiana, un volumen multidimensional, algo así como unos escalones que nos ocurren en tiempo real a través de las generaciones, que vamos desde guagua a viejo y hasta el día que nos toca partir, vamos a recorrerlos día a día, mes a mes, año a año, década a década, y lo vemos en nuestras propias familias y comunidades, los pequeños, las guaguas que nacen, abuelitas y abuelitos que mueren, etcétera. Entonces, eso está dibujado, porque es un calendario. Tenemos un tiempo en esta vida de organizarnos para hacer algo a favor de la comunidad, porque esa multiplicación es la que más nos conviene, apostar a lo colectivo. Claro. No hay ninguna fórmula más proveedora de abundancia que aquella. Entonces, esto está expresado entre los hilos, entre las estructuras de urdimbre, a través de los diseños, y portando aquello sobre el cuerpo en ocasiones constantemente, permanentemente, o en las ocasiones que son las ceremonias o reuniones más importantes. Entonces, esa es lo que un poco, como a grandes rasgos, podría decir sobre qué pasa con el tejido mapuche. Eso es súper enriquecedor escucharte, porque de alguna manera tú nos presentas una realidad que es tu realidad, que es muy distinta a la visión que tienen otras personas, digamos, de otras culturas, ¿cierto? Donde es visto un telar, por ejemplo, como solo un objeto. Entonces, o algo más decorativo. Claro, ¿no? O sea, con todo lo que nos cuentas, en el fondo, deja de ser objeto. Esto, la prenda ya deja de ser una prenda, pasa a ser como un símbolo, ¿cierto? Algo que representa muchas otras cosas. Como dices tú, tiene una multidimensionalidad. Está ahí contenida la comunidad, está contenida la naturaleza, la cultura, todas las creencias, la cosmovisión de un pueblo, ¿cierto? O sea, va mucho más allá que un objeto, digamos, que es lo que en general la gente que tiene otra forma de pensar lo piensa, digamos, ¿cierto? O que lo desconoce también. O lo desconoce o se niega a creerlo también muchas veces. Entonces, para mí, yo encuentro que es súper enriquecedor, vuelvo a repetirlo, tu relato, tu testimonio respecto a cómo vives esto del telar. Por eso mismo la escuela cumple una misión bien importante entre toda la gente que ha participado, que pueda participar, Eso. Porque la educación que estamos gestando todo el tiempo ahí es poder darle un espacio de voz a cada persona que está aprendiendo o ya practicando, porque hay chilcatufes que llevan 13 años en la escuela. Wow. Por ejemplo, y que siguen participando, pues ya saben tejer, saben dibujar, pero siguen participando porque siguen reflexionando, se sigue compartiendo la reflexión y enriqueciendo la vida. Claro. Entonces, nos pasó, por ejemplo, en el año 2011 que se forma la exposición Ñimín Dibujo de la Tierra. Es una exposición donde las chilcatufes, quimelfe de ese tiempo, creamos una obra, exponemos, y están nuestras profesoras, nuestras quimelfe, nuestras maestras, de distintos territorios, nosotras mismas, están todas las diferentes formas de objeto que se puede crear, de textil, de los distintos territorios mapuche y en las distintas estructuras de urdimbre. Esta exposición se presenta en la estación Mapocho, entre otros lugares que itineró, y lo ve una amiga mexicana, la Alejandra Hernández, que hace un año ya partió de este mundo,
y ella, siendo mexicana, estaba viendo en Chile y dicen, esta exposición es muy hermosa, tiene que ir a México y tiene que ir al Museo Textil de Oaxaca, que hacía muy poquito había nacido. Entonces, bueno, ella se esmeró y fue como que la exposición va hacia allá, y ahí empieza una historia que se amplía. El contacto en Mesoamérica y el aprendizaje, por lo menos en mi caso, de la tintorería con el índigo, con el añil, Sí. O jiquilite, y con la cochinilla. Y con ¿ya? la cochinilla, claro. Y con una amistad y el conocimiento de otros pueblos tejedores. Eso, Y claro. Sí. una fraternidad que, bueno, hasta el día de hoy continúa. En ese Claro. camino se hacen muchos enlaces, y es una de las explicaciones que tienen los encuentros textiles de Abya Yala en Wallmapu. Por otro lado, yo cuando tenía como 20 años, o ahora sí tenía 19 años por ahí, caché que nunca iba a tener dinero para comprarme un pasaje para ir a México, por ejemplo, que estudiando en el colegio en tercero medio, viendo imágenes de la cultura maya, nació un deseo enorme, una intención grande, un sentimiento de querer estar ahí en vivo y en directo, y no solamente mirando las fotos de los libros de tercero medio. Claro. Y después, como a esta edad que les digo, me di cuenta que nunca iba a tener como para comprarme los pasajes, así que decidí irme a pie. Así que me fui a pie, me demoré 3 años en llegar a México, pero me fui trabajando y viviendo. No te puedo creer. Pasé por Increíble. Perú, por Ecuador, por solo Colombia. esa experiencia ya tienes para invitarte nuevamente a que nos comentes todo esto, porque increíble. A pata excepto desde Colombia a Panamá hay que tomar un avioncito para cruzar por el canal. Claro. Y pero fue así como fui conociendo amigas, amigos, tejedores y chiquillos. Yo no, así como, bueno, ahora internet, ese tiempo Eso, no era claro. todavía lo que es hoy. Exacto. Y era así como, yo que igual era buena estudiante en el colegio, no tenía idea que los mayas existían porque está todo en pretérito. Eso, No había claro. visto nunca los textiles. Yo decía, bendita mi ignorancia, porque... Y cuando en México tienen esa tradición muy, muy rica en textiles, o sea, es emblemático sus textiles. Entonces así es que como... todo eso vivo desde Perú en adelante, con la comida. Perú, claro, yo no andaba de turista, pues andaba viviendo como artista, sí, porque trabajaba hacía telar egipcio, vendía, regalaba, intercambiaba, hacía papel, grabado. Y trabajé en varias universidades y centros culturales en ese camino. Entonces, bueno, fue así como que me doy cuenta que la riqueza es enorme y tan desconocida. Sí. Así que y tan por infravalorada también, muchas veces, ¿eh? Sí, pero creo que no es voluntario. Creo que eso ha sido porque no han habido a lo largo de nuestras vidas la posibilidad, no han habido espacios que se generen donde podamos confluir y darnos el tiempo. Exacto. Esta misma exposición Yimin Dibujo de la Tierra, hay varias más en Adyallin después a través del tiempo, la gente llega porque la idea fue mostrar cómo los vellones, cómo se lavan, cómo se hilan, cómo se tuercen, cómo se tiñen, cómo se teje, de estas u otras formas para hacer una alforja, para hacer un macún, que es una manta, un cupán, un trarigüe, un domo trarigüe, un buen trarigüe, un trailonco, etc. Entonces mucha gente, a mí me llamaba la atención, me sorprendía ver cómo la gente de repente, no era poco común que lloraran y hablaran como en secreto, una angustia que era difícil de llevar, de querer estar siempre ahí cada vez que eso pasara, porque era una especie de angustia, de decir que eso no había una familia entre las chilcatufes hasta el día de hoy, que no haya habido alguien en la familia que hile, o que haya hilado y que haya dejado de hilar, o que se silenciara aquello, o que siempre hay alguien, una tejedora en la familia. Y por supuesto que los huitrales están al fondo de la bodega, arriba del techo, afirmando las latas. Exacto. Y las chiquillas se han convertido, o sea, en rescatistas de aquellos objetos. Exacto, es revivir una cultura que se fue perdiendo un poco con el tiempo, ¿cierto? Afortunadamente, nunca se perdió, y nunca han dejado de haber tejedoras ni hilanderas. Siempre han estado de pie. Sí. Lo que pasa es que no ha habido red, pero está habiendo para darle a aquello el espacio y la atención que merece, que requiere. ¿Cierto? Sí, y el tejer siempre se ha mostrado, no sé si concuerdas conmigo, como una resistencia. Por ejemplo, en México, las tejedoras de México están muy, muy metidas incluso en política. O sea, a ese nivel llega esta expresión del tejer.
que va mucho más allá de una actividad como para hacer prendas, digamos. Como bien lo dices tú, refleja un pensamiento, una reflexión, una forma de ver el mundo de alguna forma. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Sí. Oye, me pasa que quiero como solo escucharte. Como que no me dan ganas de decir nada porque siento que tienes tanto que decirnos. Sí. Quiero detenerme un poco en tu experiencia en México y cómo interaccionaste o interaccionaron ambas culturas, tradiciones. Claro. ¿Qué viste ahí? Porque al final cuando nosotros hemos estado como de repente conversando un poco sobre otros temas, vemos como como coincidencias, ¿no? Culturales. Claro, a pesar de las distancias, sincretismo, coincidencias exacto. culturales. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia cuando estuviste allá? Bueno, la primera vez que llegué a Pata fue darme cuenta que vivimos en realidad, se puede decir, en un país enorme. Claro. Que Chile es una ciudad, una región, por decirlo de una manera coloquial, y que, por ejemplo, México es un centro de encuentro y de culturas de convergencia, así como lo es Bolivia, sí. Y que son lugares donde emana con mucha fuerza la cultura, la creatividad. En ese tiempo estaba recién la Revolución Zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A mí me tocó estar desde Guatemala, me fui a Chiapas, y después estuve en San Cristóbal de las Casas específicamente, y después estuve en la Ciudad de México. Y me tocó encontrarme con una cultura potente, maravillosa. Sí. La segunda vez que fui, eso como en resumen, pero la segunda vez que fui, ya fui directamente a exponer al Museo Textil de Oaxaca. Estuvo la exposición 4 meses ahí. En ese tiempo viajé con la Ingrid Conejero y con Alejandra Hernández, que es esta amiga que les contaba, que es mexicana. Sí. Y bueno, tuvimos la posibilidad de encontrarnos con Adriana Hernández, no me acuerdo bien el nombre de esta otra amiga, y nos llevó ella por muchas comunidades. No hubo un día que no viajáramos esos días en Oaxaca. Qué increíble. Conociendo, intercambiando, justamente porque éramos tejedoras mapuche. Claro. Yo desde que llegué a Oaxaca el primer día me fui a ver los bailes que practicaban, que ensayaban en ese tiempo, y bailamos purrún, intercambiando con mucha pasión, con mucha claridad de que es como el sentir, es como lo que dice el corazón, y eso es lo que hay que hacer. Claro. Nosotras, fascinadas porque es una cultura extraordinaria. En Oaxaca confluyen culturas de todo ese entorno, que es riquísimo. Ellos son tejedores de milagros, realmente es extraordinario lo que hacen. Y me encantó cómo valoraron y apreciaron con gran respeto, con mucho cariño, y viendo cosas que nosotros nos vemos en nuestros propios textiles, que adoramos, pero por ejemplo a mí me llamaba mucho la atención que con lo que ellos hacen, que son como cosas muy, 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 muy finas, translúcidas, con brocado infinito y diverso, la gente quedaba pero asombrada, por ejemplo, de ver un lic pon, una frazada blanca, claro, que estaba cardada, y era como que la gente miraba con la boca abierta aquello. Wow. Y así como, sí, en serio, es hermoso. Wow, sí. Y enseñándonos a remirarnos los chañuntucos también, que son tan desconocidos acá. Y ellos observando también como un apreciado textil del extremo sur, dicen ellos. Y ese chañuntuco estuvo en la televisión, salió en la prensa. Fue muy bonita su vida de textil chascón, peludo. Bueno, así fue genial. Como tomamos contacto con otras artistas textiles, con muchas, pero específicamente con la Maya Tzotzil de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, de los Altos de Chiapas, porque ellas tiñen, es de la poca gente que en México usa ropa negra, y también la tiñen con el barro ferruginoso del bosque nativo, claro, con previos baños de plantas con taninos, y hicimos una amistad especial. Aparte que usan una ropa muy peluda, pero como falda, en agua le dicen, y claro, ahí fuimos asociando el chañuntuco y haciendo amistades a través de pelos, hilos, tintes, wow, y forjando fraternidad. Eso. Sí, y esa experiencia también, por ejemplo, esto de los tintes en negro,
eso naturalmente es súper difícil lograr, ¿cierto? Y eso en Chile, por ejemplo, ¿tú has visto que exista, que esté, claro, sí. también? En este momento yo tengo, el orgullo, porque realmente es algo que yo digo, hoy la vida pasa rápido y esto es algo hermoso, porque en algún momento no teníamos ningún color, o sea, ningún color natural. De hecho, nosotras nos juntábamos hace 15 años atrás, 13 años atrás, a hilar, porque ninguna sabía hilar. Entonces aprendimos con nuestras lamienes, siempre digo, con la Claudia Raypan, con Teresa Nem, con la Eliana Pulquillanca, fueron nuestras propias lamienes que nos enseñaron, aprendimos y no paramos de hilar y de enseñarle a otras personas. Y luego de teñir. Entonces, en esa época no teníamos colores y decidimos en Adyayin que el primer color que íbamos a tener, a volver a tener, era el color negro. ¿Ya? Ah, mira. Entonces, el curi fue nuestro primer color y ahí nos ayudó la Erika Ramírez, que es una amiga muy linda que tenemos. Ella fue restauradora en el precolombino como 30 años. Y ella nos dio el dato, pues, la Cristina Cabrera, que ella era una lamien que sabía teñir con el rofo. Entonces la invitamos, hicimos un encuentro, en ese tiempo habían desalojado en el Ainil, y nos fuimos a la Casa de la Cultura de la Legua, donde la Tania, ella nos acogió allá, entonces allí estuvo Adyayin, y hicimos el primer encuentro de tintes, y llegó la Cristina, y teníamos un fogón, comida, la gente, claro, nosotros hacíamos cenas, rifas, todo para comprar los pasajes y atender a nuestros lamienes como correspondía, su honorario, todas esas cosas que son como necesarias. Significa respeto, claro, aprecio, valoración también. Y la Cristina ella nos enseñó a teñir con rofo. Entonces fue hermoso, fue muy lindo ese momento, y después vinieron los viajes a México y aprender a teñir con cochinilla, y de vuelta al tiro nos fuimos a Comunidad de Papay María Mena Millao, que es una papay que nosotras queremos mucho, porque es tan linda cuando nos ha enseñado. Entonces estuvimos en su comunidad y fuimos con el rojo escarlata, el morado, el naranjo, y fue bien chistoso porque ya llegamos, nos preparamos un año nosotras para los pasajes de TOA, para llevar la colaboración, los materiales. Y cuando nos vieron llegar, ella estaba muy feliz, pero las demás sus demás compañeras, como que nos miraban y estaban todas con los brazos cruzados mirando qué hacíamos tanto, y nos llevaron lana. Nosotros así, pero ¿por qué no trajeron las cosas? Y cuando vieron cómo salían los colores de la olla, empezaron a llamar por celular. Oye, te dije que un saco de lana, sí. Te dije, ahora, rápido, así como llamando todas las papás. Y fuimos tiñendo, y eso. Y bueno, así ha sido con los colores, y luego con el añil. Yo aquí tengo un baño tintorio de añil de varios años, de 8 años, entonces, bueno, pero el agradecimiento es mutuo, por confluir, por compartir, por co-crear. Estoy hablando de México y de todos los otros países que están entre medio. Exacto, Bolivia, Perú. Todos los países andinos, andinos de por medio, o sea, culturas que se juntan ahí. Y nosotras, bueno, a esta altura yo considero que sí es muy bueno pensar que necesitamos y que vamos a tener en algún momento una escuela que esté en un espacio más grande que el que tenemos, una salita en la estación Mapocho arriba, como en el 6º piso. Ahí una de las cúpulas, poder tener un espacio que tenga plantas para cultivar las plantas tintorias que yo cultivo aquí en mi casa, muy bueno. Y que puedan ir niños y niñas, especialmente toda la gente que más lo requiere, para que podamos hacer intercambios mayores, profesores, porque a través del tejido se puede enseñar aritmética, álgebra, química, física, historia, derecho. Hay muchas formas de pensar, filosofía, que están ahí. Exacto. Están ahí en el hacer. Eso pragmático que tiene esto del tejido es maravilloso. Y es algo que no ha sido, podría decir, redescubierto por todas las herederas y herederos que tiene. El tejido está esperando que vayan por él. Exacto. Sí.
realmente nos has reenseñado a mirar el tejido también. Sí, ha sido es difícil llegar porque tú tienes una sí. profundidad mucho mayor que la que podemos tener nosotros, digamos. Tu cultura es demasiado fuerte, digamos, te hace ver la vida de otra forma, digamos, ¿cierto? Sí. Nosotros nos acercamos porque nos apasiona un poco tu forma de mirar también. Quisiéramos apropiarnos también de muchas cosas, de conceptos, ideas y cosas que tú nos trasciendes, digamos. Un poco de este conocimiento y comunidad como aparece en el encuentro textil próximo, que eso también queremos que nos contaras un poquito. Sí, gracias por la pregunta. Sí. Sí, los invito y que podríamos a través de este espacio también conversar con los artistas. Bueno, una de las cosas hermosas e importantes es que nosotros, siendo mapuche, conversamos con los otros pueblos, reconociendo también una historia de resistencia y con esa enorme capacidad de generar conocimiento, creatividad y de fortalezas que han permitido, fortalezas que son formas de pensar y de autoverse y de concebirse que van más allá del tiempo y de los conceptos y de las doctrinas que ha traído Occidente a nuestro continente. Sí. Entonces, confluir con otro artista de pueblo a pueblo fue en el primer encuentro de textiles de Apiayala en Gualmapu, que se hizo en el año 2017 aquí en Santiago, que vinieron artistas maya cachiquel, maya tzotzil, aymara quechua, guna, mapuche por supuesto, y fue un encuentro fraterno que nosotros, por lo menos a mí, me ha dejado hasta el día de hoy una huella en el corazón, y a cada una de ellas y ellos que nos sentimos entretejidos, y es algo para la vida. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme en aquello, porque ese encuentro fue autogestionado, así como el del año 2020, que no se pudo llevar a cabo en forma presencial por la pandemia. Claro. Y que se realizó en forma online ese mismo año en el invierno, pero hoy lo vamos a realizar en forma presencial, tal cual sabemos que están las cosas, lo vamos a realizar, porque llegó la hora aquí en Santiago, en Chelhue. Abril de 2022, está toda la gente invitada a ser parte. Igual que en el primer encuentro, hubo toda una dimensión que la gente podía estar en todo lo que quisieran de forma liberada, pero la forma que tenemos nosotros de autofinanciarlo es a través de los cupos de los talleres. Talleres magistrales que son, por ejemplo, gasa en telar de cintura, que va a realizar Nereo Pérez Francisco, que es un artista nahua, un eximio tejedor y poeta. La maestra, nuestra querida hermana Elvira Espejo, un taller de hilatura andina y tejido andino al mismo tiempo. El taller que va a realizar Tamara y Alfonso, que son artistas zapotecos que trabajan la randa de aguja y el hazme si puedes, que es una labor maravillosa para la confección de unas blusas que también llevan diseños que son soñados en el sentido literal. Se sueñan y se hacen. ¡Qué increíble! Y el tejido, y por supuesto, y el que tuvo la mayor inscripción de personas, porque se estuvo promoviendo, y gente que compró los cupos en el año 2020, que todavía estamos guardándolo, y la gente ahí al pie del cañón resistiendo para cuando llegue el momento. Claro. Eso ha sido muy lindo, y se lo agradecemos tanto a las chiquillas que se inscribieron, y bueno, a los chiquillos también que se inscribieron, y por supuesto el taller de la papá Amalia Quilapi, Dominica Quilapi, su hija, que es el taller de Traricán. La Papay es también tesoro humano vivo, pero también ella es una líder comunitaria, una gran artista con un sello inigualable en el arte textil mapuche, y ella es un líder junto con su esposo. Son guías espirituales, son personas muy queridas y respetadas, también porque han resistido a los tiempos para poder seguir siendo mapuche, como corresponde, y con todo lo que significa para un artista, de los colores a través de las raíces, las plantas, vivir en medio de las forestales, pero persistir. Exacto. En esta forma de hacer un arte que es complejo, ya así como mismo. No sé, hay tantas formas que se admiran del arte, por ejemplo, japonés, con toda esta tradición que tiene, y con todo el respeto a aquello tan antiguo, y agregando toda la innovación tecnológica que existe hoy en día. Se puede hablar aquí de una comparación eficaz y justa, y haciéndole justicia. Totalmente, por ejemplo, al trabajo de la Papay, Amalia Quilapi. No tiene nada que envidiar, yo creo. Así es. Y este encuentro se lo vamos a dedicar a ella y a Gabriela Mistral. Vienen 3 artistas mexicanos,
porque son artistas que tienen aroma raíz, conservan esa impronta y esa huella y la llevan por el mundo. Este año se cumplen 100 años desde que Gabriela Mistral arribó por primera vez a México y estuvo para el gobierno postrevolucionario. Después de que ganara la revolución, estuvo recorriendo todo México y generando políticas públicas y colaborando con el gobierno mexicano para educar al pueblo, que en ese tiempo era analfabeto, el pueblo campesino, el pueblo obrero, el pueblo originario, y porque vienen entre artistas mexicanos que son poetas, porque Elvira Espejo es poeta, porque la Papaya Volcantufe, y nuestro encuentro se va a realizar en esas dos tónicas. El arte textil, las artes y el arte de la palabra generan conocimiento y comunidad, lo han hecho y lo harán. Y esto se va a realizar en Santiago y vamos a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes, que también es algo importante de contar, porque normalmente las personas también relacionan el textil con una artesanía y de alguna forma desvestido de su capacidad de generar comunicaciones y conocimientos como arte visual, como arte mayor, y de alguna forma esta acción de que esté dentro de este museo que se relaciona con las artes de Occidente o con las bellas artes, precisamente el nombre que tiene, es un signo y un síntoma importante para darle un impulso distinto en el imaginario y en el sentir colectivo de la ciudadanía o de la población de este y otros países. Sí. Así que, eso, y en Chiloé, ese es la gran locación que esperamos en Chiloé, en territorio huilliche, estar gracias también a la acción de nuestras lamienes que están allá, en especial de las recolectoras de algas del borde costero, quienes han sido las que han acogido esta iniciativa, a propósito de que durante el año que recién pasó estuvimos trabajando en los textiles, inspirada en las diferentes vegetales de tierra y mar, y por ende las algas, y ahí se establecieron unos contactos muy, muy bonitos, muy especiales con la gente, con las mujeres de la isla a través de esta plantita, la alga marina. Qué genial. O sea, este encuentro es imperdible. Yo diría, por todo lo que nos describe, creo que este encuentro que viene es imperdible. Yo creo que desde ya están todos invitados. Pueden ir a la página tuya, ¿cierto? Eso mismo iba a mencionar, sí. Que fueran a yayin.cl. Tienen que ir ahí y recorrer un poco, no solo los encuentros pasados, ¿cierto? Que han organizado. Porque han habido encuentros también femeninos, vimos de muchísima calidad, todos temas muy buenos, muy buenos. Creo que es súper interesante empaparse y aprovechar que existe esto para también nosotros nutrirnos, ¿cierto?, de todo este trabajo que hay detrás. Exacto. Y la cultura que quieren también traspasar. Eso, sumarnos a estos movimientos y a estas cosas que ayudan a la humanidad en el fondo, de alguna forma. Sí, ¿cierto? Y también la Loreto tiene su Instagram, que es Millán Loreto. Eso, también si pueden seguirla ahí también. Eso, vimos que estaba subiendo algunas cosas de estos eventos. Así me imagino que en el futuro tiene planificado más cosas, entonces hay que tratar de estar ahí, atentos, ¿cierto, Loreto? Sí, sobre todo por las personas que son de Santiago. Nosotros somos de Viña del Mar, o sea, estamos viviendo acá originalmente, ¿no? Pero ahora estamos en este lugar, pero siempre estamos pendientes, si por ejemplo coincido que estoy en Santiago justo en esos momentos. Exacto. Porque de verdad me interesaría mucho. Yo me imagino que hartas personas que de nuestra comunidad tejeril también les interesaría mucho participar, involucrarse, leer. Todos los temas, creo yo, que son todos los temas que mencionaste, Loreto, yo creo que son de interés para muchas personas. Por lo mismo queríamos también visibilizarlo y darles un espacio en este podcast. Así que muchas gracias y te felicito, realmente ha sido muy enriquecedora esta conversación. Yo he aprendido mucho. Con ganas de seguir conversando. Sí, quedé con ganas de escucharte así. De saber más cosas, de profundizar en las historias que nos cuentas. O sea, eso. Me gustaría que volvieras al podcast, que en alguna otra oportunidad pudiéramos volver a conversar. Yo encantada, chiquillos. Del 18 al 29 de abril va a ser este encuentro para que vayan agendando. Eso, preparando las maletas porque les tocaría viajar. Vamos a estar recordándolo también. Y les cuento también que nosotras, junto con otras organizaciones de mujeres, de mapuche, estamos también trabajando en proponer iniciativas de norma para la nueva Constitución, donde se protejan nuestros conocimientos transgeneracionales y se pueda dar un
un borde porque siempre han estado liberados al mundo, pero nunca propensos para que alguien se adueñe en forma particular, individual o egoísta de ellos. Claro. Así que bueno, eso lo último que comentario, y ojalá en otro momento nos podamos reunir. Les agradezco mucho este espacio. Me encantaría. Muchas gracias, Loreto, te pasaste. Estar acá fue un privilegio para nosotros escucharte. Sí. Mañú, Pulamien, Peucayal, Compuche. Muchas gracias, Loreto. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Ya, muchísimas gracias. Le mando un besito muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Un gusto conocerte. Un abracito. Chao.